Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles un nuevo video, en esta ocasión un especial. Cabe aclarar que todos los especiales son canon XD. Antes de iniciar, no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Especial, tú, eres mi razón para vivir. En una isla en el Nuevo Mundo, Venus estaría de pie, mientras observaba a todos sus ángeles caídos, y demonios preparar sus armas, mientras unos comían, a lo que Venus los vería, y en eso Albedo, junto a algunos de sus guardianes estarían comiendo, mientras Albedo comía con mucha violencia, a lo que Shaltir diría, maldita cerda, ¿cómo es que ella puede comer así? Me da asco, y se me quita el apetito con tan solo verla, mientras que Aura diría, opino lo mismo, porque tenemos que compartir nuestra comida con esa bestia. ¿Acaso ella no podría ir por su propia comida? A lo que Albedo diría, que tanto están balbuceando, donde Coxitus diría, mientras se ponía enfrente de ella, que dejes de tragar así, o te irás a comer con los perros. ¿Oíste bien, zorra? Después de todo, Venus-sama se apiado de ti, y te recogió como un perro. No creo que te sientas incómoda si comes con ellos. A lo que todos los demás se reirían, pero Albedo se enojaría, y después ella diría, que dijiste estúpido, así ella trataría de golpearlo. Pero después ella recibiría una bofetada, por parte de Exilon, para después las Pléyades rodearla, a lo que Regina diría, ni se te ocurra ponerle un dedo encima, no queremos que una escoria que estuvo con los canallas celestiales infeste nuestros cuerpos con su sucio hedor, a lo que Albedo al oír eso se enojaría, pero después estando a punto de hacer algo, una fuerte llamarada de fuego saldría, y después esta crearía una explosión, donde todos se sorprenderían. Pero después Venus estaría parado enfrente de ellos, a lo que todos los ángeles caídos, y los demonios se sorprenderían, donde Demir diría, Venus-sama, así todos se arrodillarían, mientras Venus decía, ¿qué está pasando aquí? Si ya terminaron de comer, muevan sus tristes esqueletos, y sigan entrenando, no quiero sabandijas débiles en mi ejército, ¿les quedó claro? A lo que todos dirían, sí Venus-sama, por lo que todos comenzarían a irse, mientras Albedo estaría muy enojada. Pero luego Venus diría, también tu mocosa, a lo que Albedo diría, sí, Venus-sama, así ella comenzaría a caminar, pero después ella comenzaría a derramar unas lágrimas, mientras decía, no encajo en ningún lado, perdí todo desde antes de convertirme en demonio, siempre estuve sola, así ella comenzaría a apretar los dientes, mientras unos recuerdos venían a su mente, flashback, hace 80 años, antes de que Smoke se convirtiera en demonio, cuando era solo un niño. Él, junto a Albedo, vivían con sus padres en una isla en el Nuevo Mundo, junto a otros Onis, pero después, esta isla fue destruida por piratas, por lo que todos sus habitantes tuvieron que evacuar la isla, pero antes de que ellos lo consiguieran, los piratas tomarían a las mujeres, y a las niñas, y las comenzarían a violar, donde a la madre de Smoke le sucedería eso, donde estaban intentando hacer lo mismo con Albedo, pero su padre lo impediría, junto a Smoke, a lo que Albedo diría, papá. A lo que él diría, Smoke, toma a tu hermana, y salgan de aquí, donde ella diría, papá, así ella lo abrazaría mientras lloraba, al igual que Smoke, pero después su padre recibiría unos ataques por su espalda, a lo que él gritaría del dolor, donde Smoke y Albedo dirían, padre, pero en eso él se giraría, y luego diría, mientras tomaba su arma, corran, ahora, así él iría contra los intrusos, donde comenzaría a luchar contra ellos, mientras que Smoke tomaría a Albedo, y después correrían. Así escapando de su isla, la cual sería destruida, mientras que ellos quedarían huérfanos, así ambos irían a la deriva en el mar, donde estarían sufriendo por la falta de comida, agua, y refugio, pero debido a su falta de fuerzas, ellos serían interceptados por un grupo de cazarrecompensas, donde al mirar los cuernos que traían ambos niños, se darían cuenta de que eran parte de la tribu de los Oni, por lo que pensarían en atraparlos, pero a pesar de su baja fuerza, Smoke lucharía contra ellos. Pero al final, ellos lograrían ganarle, por lo que encadenarían a ambos niños, y después los llevarían a la isla de Shabondi, donde serían vendidos como esclavos para unos tenryubitos, así, ambos serían llevados a la Tierra Santa, donde serían sus esclavos durante 15 años, mientras los ponían a hacer cosas, y les harían cosas horribles, pero a pesar de esto, Albedo no perdería la esperanza de que volverían a ser libres, pero por otra parte, Smoke comenzaría a perder la cordura, y comenzaría a odiar a todas las demás criaturas.
Después de un tiempo de grandes torturas y castigos, ambos lograrían escapar, pero su felicidad sería muy corta, ya que serían interceptados por el Cyberpol y gente del gobierno, donde se libraría una batalla en contra de Smough, quien pediría la ayuda de su hermana, pero ella por el miedo no podría hacer nada, así causando la molestia de Smough, quien no podría hacer mucho contra ellos, por lo que sería herido, a tal grado de quedar al borde de la muerte, pero antes de que fuera asesinado. Sus enemigos serían atacados por lanzas de luz, mientras también eran empalados, así dejando sorprendido a Smough y Albedo, pero después Smough por sus heridas moriría, pero Albedo le pediría a los demonios que lo revivieran, así ellos accediendo, por lo que Smough ahora sería parte del clan de los demonios, donde ellos le explicarían cómo funcionaba el sistema de los clanes, así Albedo sorprendiéndose, mientras que Smough se enojaría, y estaría algo disgustado, ya que él no quería volver a servirle a nadie, pero no podría hacer nada por el momento. Es así como Smough conocería más sobre los demonios y el mundo sobrenatural, donde ellos le dirían a Smough que estaban pensando robar algo de un buque de la marina que habían estado persiguiendo, y que cuando se encontraron con él y el Cyberpol, fue una coincidencia, así sorprendiendo a Smough, pero después ellos le explicarían qué es lo que tenían planeado robar de la marina, para dárselo a su líder, así sorprendiéndose de que existieran ese tipo de frutas, por lo que ellos irían, y destruirían ese buque de guerra, donde entre tanta destrucción, todos estarían buscando, pero luego Smough escucharía algo, como si fuera el quejido de un animal gigante, así él se acercaría a donde estaba una caja, y después al abrirla, ahí se encontraría una fruta con lo que parecían ser escamas, así dejando sorprendido a Smough, pero después Smough seguiría escuchando quejidos, donde se sorprendería de que vinieran de la fruta, así él inconscientemente se acercaría, y después la tomaría, para después comerla, pero unos de sus compañeros lo verían, y después dirían, oye, ¿qué rayos haces? Eso es para Star-sama, pero después Smough diría, ella me llama, así él procedería a comerla, así él diría, la fruta Hito Hito no Mi, modelo dragón medieval, pero después todos los demás se reunirían, a lo que ellos dirían, oye, ¿pero qué rayos hiciste? Eso no era para ti. A lo que Smough diría, ella me habló. Ante esto, ellos se quedarían sorprendidos, y después uno de ellos diría, entonces era cierto, a lo que otro diría, las frutas Soan tienen conciencia propia. Ante esto el líder estaría disgustado por esto, y pensaría en asesinar a Smough, pero después al recordar que era parte de su clan, sabría que no podría negarse. Después de esto, ellos le dirían a Smough la fruta del diablo que comió, y sus habilidades, así como también en que se convertiría, así sorprendiendo a Smough, pero después ellos también le dirían, que tendría que serle fiel al demonio Star, ya que fue él quien lo revivió, y si se oponía, su clan le daría casa, así como otros demonios, por lo que Smough se enojaría por eso, pero tendría una idea, así él le diría a ellos que convirtieran a Albedo en un demonio, donde ella no quería, pero después Smough la asesinaría, y la convertiría a la fuerza en uno, así Albedo le recriminaría esto, y después él le diría que teniendo poder mágico, más una fruta del diablo, y si a eso le suman su poder como Onis, serían mucho más poderosos, así sorprendiendo a Albedo, pero ella no estaría de acuerdo en eso, pero después él también le contaría su plan, dejándola sorprendida, pero ella no diría nada, ya que vería que Smough estaba decidido, así que lo ejecutarían, así Smough asesinaría a su clan, convirtiéndose en un demonio renegado, pero después de esto, con el poder de su fruta, arribaría en la Tierra Santa, y causaría un caos, así asesinando a los dragones celestiales que los tuvieron como esclavos, pero Albedo le habría dicho a Smough que liberara a los demás esclavos, ya que se dio cuenta de que también habían otros Onis ahí, pero Smough asesinó a todos sin piedad, donde ella le recriminaría del por qué no le hizo caso, a lo que Smough diría, si no lograron salir por sí solos, fue por débiles, nosotros somos fuertes, a lo que Albedo diría, pero nuestro padre, y nuestra gente, ellos nos enseñaron que teníamos que ver siempre por el bien de todos, que nos pusiéramos en su lugar, a lo que Smough diría, y por eso fue que los mataron. Ante esto ella se sorprendería, y después Smough diría, ellos fueron débiles, y por creer de esa manera, terminaron matándolos, pero eso ya no importa, lo que importa ahora, eso fue eso, y esto, es esto, nos tenemos solo a nosotros, así que si no quieres morir, tendrás que dejar de ser débil, a lo que ella se sorprendería, pero no diría nada, y solo vería la Tierra Santa quemarse.
Después de esto, los 5 ancianos habrían puesto una recompensa por Smough, de 3.000 millones de berries, pero Smough habría evitado que lo atraparan gracias a la magia, ya que él, junto a Albedo se teletransportarían al inframundo, y así fue durante otros 15 años, donde Smough estaría repugnado por lo que vio con los demonios que lo convirtieron en demonio, donde tenían que proteger al líder, quien a simple vista era el más fuerte, pero en realidad, era el más débil. Y que todos lucharan por él dando sus vidas le causaba mucha ira, ya que le recordaría su etapa como esclavo, por lo que él atacaría el inframundo, donde Albedo estaría horrorizada de ver cómo fue que él atacaba seres que nunca les hicieron nada, y cómo atacaba, y asesinaba sin piedad, pero algo que jamás pensaron, fue que 2 sujetos pondrían un alto a este genocidio, el dragón emperador rojo, conocido como Draco, y el dragón emperador blanco, llamado Raizo. ¿Quiénes eran los dragones emperadores más fuertes? Aparecieron para detener a Smough, quien en un principio los subestimaría, pero después ellos dejarían en claro su enorme nivel, y después de una dura y sangrienta pelea, Smough sería derrotado, pero Albedo rogaría por la vida de su hermano, donde Raizo no estaría de acuerdo, pero Draco tendría piedad, y le diría que se largara de ahí, y que jamás regresara, por lo que Albedo accedería, y después ella se llevaría a Smough. Pero Smough estaría enojado con Albedo, sobre todo porque jamás le pidió que hiciera eso, y que rogara por su vida, donde Albedo trataría sus heridas, pero después de este incidente, Loki tendría interés en Smough, por lo que él, junto a Galiel lo buscarían, y lo encontrarían herido, donde Albedo lo protegería, pero Loki le diría, no he venido para hacerte daño, a lo que Albedo diría, ¿qué es lo que quieren entonces? Donde Galiel diría, mientras miraba a Albedo con lujuria, vaya. Esa chica sí que es hermosa, y tiene un cuerpo demasiado perfecto, así él se mordería el labio, mientras veía a Albedo de pies a cabeza, donde Albedo se enojaría, pero después Loki le diría, escuche lo que hiciste, y déjame decirte que no cualquiera se pone enfrente de los dragones emperadores, a lo que Smough diría, ve al grano, así Loki le diría que se uniera a él, y que a cambio, le dará el poder para ser mucho más fuerte, donde le hablaría sobre las frutas del árbol sagrado. Así sorprendiendo a Smough, pero después Loki diría, es un gran poder, sí, pero a cambio de su consumo y de su poder, tu estancia de vida se acortará, pero viendo que eres un demonio, eso no sucederá por lo menos en un tiempo, así que dime, ¿aceptas convertirte en mi hijo? A lo que Smough estaría sorprendido, pero después Albedo diría, eso es una locura, mi hermano jamás lo haría, pero luego Smough diría, cállate Albedo, ante esto, ella se sorprendería, pero luego Smough diría, mientras probaba las palabras de Loki, hasta que no vea lo que dices, no lo podré creer, así que, ¿qué respondes? A lo que Loki pondría una mirada sádica, y después le arrojaría una bolsa a Smough, donde él se desconcertaría por eso, pero ahí habría una fruta del árbol sagrado, por lo que Loki diría, adelante, cómela, te prometo que no hay ningún truco, si no funciona, te dejaré matarme, a lo que Albedo diría, hermano, no lo hagas, pero después Smough la comería, y recuperaría sus fuerzas. Pero en especial, sentiría el poder que fluía en él, así él se levantaría, y en eso diría, este poder, es increíble, a lo que Loki pondría una sonrisa sádica, pero después Albedo estaría también sorprendida, pero después de escuchar que esa fruta quitaba años de vida, ella miraría a Loki enojada, y en eso diría, ¿por qué hiciste eso? Así ella sacaría su arma, y después trataría de ir contra él, pero Galiel se pondría enfrente de ella, mientras decía, no tan rápido dulzura, así él le daría un golpe. Y ella caería, donde ella se repondría adolorida, pero después ella diría, maldito, pero en eso ella creería que Smough la ayudaría, pero al mirarlo, ella se sorprendería, ya que vería como Smough estaba maravillado con el poder, por lo que ella diría, hermano, pero luego Smough diría, este poder, es increíble, a lo que Loki diría, más de ese poder podrá ser tuyo, mi objetivo es ir en busca del éter, un objeto de mi interés, si me ayudas a encontrarlo, todo el poder que quieras será tuyo, así que, ¿qué dices? ¿Te convertirás en mi hijo? A lo que Smough se sorprendería por eso, pero luego Albedo diría, eso es una locura, Smough jamás haría algo así, pero después Smough diría, de acuerdo, me uniré a ti, así ella se sorprendería, mientras Loki pondría una sonrisa sádica, mientras decía, excelente decisión, a lo que Albedo diría, hermano, así ella trataría de ir, pero Galiel la sujetaría, mientras apretaba uno de sus pechos, a lo que Galiel diría, eso quizás signifique que podrás ser mía lindura.
pero después Smough diría, quítale las manos de encima, así Smough aparecería detrás de él, y en eso Galiel la soltaría, mientras decía, solo la detuve, no quería que alguien se interpusiera en tu decisión, además, ahora somos hermanos, ¿no crees? A lo que Albedo estaría en el suelo, y después se giraría, mientras estaba a punto de llorar, pero luego Smough la vería, y en eso él diría, con algo de desagrado, si no fuiste capaz de defenderte de un tipo así, eres débil, y yo no tolero a aquellos que ruegan por la vida. A lo que ella diría, pero hermano, tú mismo dijiste, nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque somos hermanos, somos familia, a lo que Galiel diría, pues ahora tiene una nueva familia, donde Loki diría, basta Galiel, así ellos lo verían, y después Loki diría, veo que te preocupa tu hermana, pero no quiero que te debilites por algo así, por lo que te pondré dos opciones, puedo borrar tu mente, para que te olvides de ella, o la segunda, es que la dejes, y nunca más vuelvas a verla, ya lo viste tú mismo. Tu debilidad es ella, ante esto ellos se sorprenderían, pero luego Smough vería que era cierto, por lo que él la vería, y en eso diría, que esto te sirva de ejemplo Albedo, eres débil, y no necesito estorbos que me retrasen con mis objetivos, así que espero que te vuelvas más fuerte, si es así, algún día regresaré por ti, pero si no, no quiero que vuelvas a aparecer en mi vista, ante esto, Albedo se sorprendería, pero sentiría como su corazón se partía, por lo que Smough le daría la espalda, y en eso él caminaría junto a Loki. Mientras Galiel también haría lo mismo, pero después Albedo apretaría los dientes, y en eso ella gritaría, si vuelves a ponerte enfrente de mí, juro que yo misma te asesinaré, ¿me escuchaste? Te asesinaré Smough, a lo que Smough diría, mientras apretaba las manos, mocosa, primero vuélvete más fuerte, así ellos se irían de ahí, mientras Albedo quedaría sola en el inframundo, pero después por su instinto, ella sobreviviría, por lo que ella se quedaría en el inframundo durante todos esos años, donde trataría de mantener los ideales de su clan, y su familia, para no caer, y ser alguien como Smough, pero cada vez sería más difícil, ya que ella tendría que defenderse de quien la atacara, ya sea demonios, o criaturas, por lo que ella se volvería un poco más despiadada, pero también ella se enteraría de lo que hacía Loki con sus hijos en el mundo, sorprendiéndose de que nadie lograra detenerlos, y sobre todo de que se volviera más fuerte Smough. Pero también ella durante esos años, estaría a punto de perder la única postura que tenía, pero un día, ella escucharía un grito de ayuda, donde se levantaría de su cama, así ella miraría por su ventana, cómo es que un gato de color rosado con morado, estaría escapando de una quimera, mientras el gato se veía que iba herido, pero después la quimera lo golpearía, donde le rompería su pie, así el gato caería, el cual diría, miau, por favor, que alguien me ayude, así la quimera iría contra él. Pero después antes de que lo atacara, la quimera sería asesinada, donde el gato se sorprendería, así la quimera comenzaría a ser masacrada, donde Sonriente se sorprendería, pero después él lograría ver una silueta, la cual se acercaría a él, donde Sonriente se asustaría, donde él vería como una chica con cuernos cubierta de sangre lo vería, así él se pondría muy asustado, pero luego Albedo se acercaría a él, y él cerraría los ojos, mientras decía, no por favor miau, pero después él sentiría como su patita estaría siendo sujetada con delicadeza, a lo que Sonriente abriría sus ojos, y después él se sorprendería, ya que la chica lo estaría inspeccionando, a lo que ella diría, ¿te duele si presiono así? A lo que Sonriente gritaría del dolor, mientras decía, sí, miau, a lo que Albedo diría, como lo supuse, está rota, así ella lo tomaría, y después lo cargaría, donde él diría, ¿qué haces? A lo que Albedo mientras ponía una sonrisa diría, vamos a curarte pequeño. Así ella se lo llevaría a su casa, donde lo trataría, a lo que ella diría, ¿cómo te llamas? Donde el gatito diría, me llamo Sonriente, donde ella mientras lo vendaba diría, mucho gusto Sonriente, yo soy Albedo, así ella seguiría curándolo, donde Sonriente estaría algo desconfiado, pero después al ver que ella tenía mucho cuidado, él se comenzaría a tranquilizar, por lo que pondría una sonrisa, de esta manera, ambos se harían buenos amigos, pero Albedo cambiaría su manera de pensar, y ahora solo ayudaría a quien lo necesitara. Mientras que su compasión, tendría que ser ganada, así pasaría unos años, donde Albedo se volvería más fuerte, mientras que un día, Albedo y Sonriente estarían comiendo, a lo que Sonriente diría, Albedo oh, miau, conseguí mucha leña, donde ella diría, muy bien gordito, pero después ambos escucharían una voz que diría, así que tú eres Albedo, ante esto ambos se desconcertarían, pero después se girarían, y en eso, un tipo grande con una katana, y unas alas negras, al igual que fuego en su espalda estaría parado detrás de ellos.
donde Sonriente se asustaría, por lo que él iría detrás de Albedo, pero luego Albedo diría, un intruso, pero después ella tomaría su arma, y se abalanzaría sobre él, donde Venus diría, espera, así él comenzaría a bloquear los ataques de Albedo, donde ella diría, te asesinaré, maldito, así ella seguiría atacándolo con mucha fiereza, pero después Venus diría, ya basta, así él tomaría la arma de Albedo, y en ese momento Venus diría, veo que eres fuerte, escucha mocosa, ya basta, a lo que ella diría, no, tú escúchame. No dejaré que nadie acabe conmigo, tuve suficiente de ser buena con alguien, y que al final, me trataran como un pedazo de basura, así que no te escucharé, a lo que Venus diría, entonces, te daré la oportunidad de matarme, pero antes te diré algo, ven conmigo, ante esto, ella se desconcertaría, y luego diría, ¿qué rayos dices? A lo que Venus diría, no vine para hacerte daño, ¿o acaso ves que haya usado mi katana? Así ella lo miraría, y después lo volvería a mirar a sus ojos, a lo que Venus diría, te aseguro que no te haré daño. Así ella desconfiaría de él, pero decidiría escucharlo, así Venus le diría que fuera con él, ya que venía una calamidad, que podría perjudicar a aquellos que estuvieran solos, y que él se está encargando de apoyarlos, y que además, él le daría lo que quisiera, así ella preguntaría sobre la calamidad, por lo que él le diría sobre el éter, y los piratas humanos que lo estaban buscando, ante esto, Sonriente se sorprendería, ya que él sí sabía del éter, por lo que él le explicaría a Albedo sobre eso, así sorprendiendo a ella. Pero después Sonriente le diría que fueran, donde Albedo se opondría, pero después accedería, de esta manera, ambos irían con los demás, a lo que Venus la presentaría, donde algunos de los ahí presentes ya la conocían, por Smoke, pero a Smoke sí le tendrían miedo por lo despiadado que era, mientras con Albedo, ellos la tratarían con indiferencia, fin del flashback, en eso ella se iría, pero Venus la miraría, a lo que él pensaría, Smoke, accedí protegerla, pero no puedo mostrarme débil ante los demás. Así que no puedo hacer excepciones, así él se iría de ahí, mientras que Albedo iría llorando, a lo que Sonriente aparecería, y luego él diría, Albedo, a lo que ella seguiría llorando, y en eso ella diría, ¿por qué pasa esto? ¿Yo qué hice para tener esta vida? Mientras más trato de ser buena persona, menos soy tratada así, por lo que Sonriente la abrazaría mientras le limpiaba sus lágrimas, a lo que él diría, esto es mi culpa, nunca debimos venir aquí. A lo que Albedo estaba a punto de decir algo, pero después ellos escucharían como Demir y Sebas hablarían, a lo que Demir diría, ¿es en serio? A lo que Sebas diría, hemos confirmado la información. Por eso fue que Venus-sama nos pidió que no atacáramos el mundo humano, ni el mundo sobrenatural, a lo que Demir diría, ya veo, ahora todo cobra sentido, con que él es descendiente de ellos, a lo que Sebas diría, Monkey D, de nuevo la letra D en los nombres, a lo que Albedo diría, Monkey D, ¿de qué hablan? A lo que Sonriente diría, de un chico que causó problemas en el mundo sobrenatural, es difícil de creer que un humano haya hecho tanto caos, a lo que Albedo diría, ¿de qué hablas gordito? A lo que Sonriente diría, el Mau del cielo, el primer hijo de Loki, Galiel, el segundo hijo de Loki, Smaug, y el mismísimo dios de las mentiras, Loki, fueron derrotados. Ante esto Albedo diría, ¿qué? A lo que Sonriente diría, miau, ¿qué te pasa Albedo? Pero luego Albedo diría, Sonriente, ¿de qué estás hablando? ¿Es en serio? A lo que ella lo tomaría con fuerza, y después Sonriente diría, Albedo me lastimas, a lo que ella reaccionaría, y después se calmaría, y en eso diría, lo siento. A lo que Sonriente diría, sí que tienes mucha fuerza, a lo que ella diría, por favor, Sonriente, cuéntame más de esto, por favor, a lo que Sonriente sacaría una esfera de cristal, y luego le contaría más de lo que pasó en el mundo, donde en la esfera de cristal, Sonriente pondría de su magia, y en eso en ella, aparecería Bardo, y cómo es que él estaba luchando contra Galiel, y al final cómo fue que él lo derrotó, dejando sorprendida a Albedo, donde pasaría lo mismo con Loki, pero después, pasaría la batalla de Smoke contra Bardo, y ella se quedaría sorprendida, mientras caía de rodillas de la impresión, a lo que ella estaría en shock, y después diría, esto es imposible, así Sonriente diría, Albedo, ¿qué te pasa? A lo que ella le diría que Smoke era su hermano, ante esto, él se sorprendería, pero después diría, que es en serio, a lo que ella le contaría más sobre su pasado, cosa que Sonriente jamás se enteró, ya que Albedo nunca se lo había dicho, así sorprendiéndolo. Pero después ella preguntaría más sobre ese chico, por lo que Sonriente se lo contaría, así ella sorprendiéndose aún más, ya que vería cómo fue que Bardo salvó mundos enteros, como la facción de los ángeles, la facción nórdica, y a los líderes de las facciones, de aquellos que nadie se habría atrevido a encarar desde que pasó el incidente de la Guerra del Infinito, ya que ella sabía de los marinos que lucharon, pero que actualmente eran ya mucho más viejos.
A lo que Albedo después diría, ¿es en serio, que aún hay alguien que tenga un sentido de la lógica tan estúpida, como para ponerse al tú por tú con quienes gobiernan? A lo que Sonriente diría, más de cómo es que la gente habla muy bien de Bardo, pero sobre todo con admiración y respeto, así sorprendiendo a Albedo, ya que ella vería que esos ideales, eran muy similares a los que tenía su gente, en especial, su familia, pero sobre todo, que son similares a los que ella había estado tratando de mantener con firmeza desde hace muchos años. Pero al ver como cada día había menos gente así, ella perdió la esperanza de mantener esa moral, pero al ver como un solo chico hizo que todos cambiaran su forma de pensar, ella tendría un mar de emociones, por lo que se sentiría muy extraña, pero después al seguir escuchando más de Bardo, ella se quedaría más maravillada, sobre todo al ver cómo es que gente mala, y despiadada como los ángeles caídos, y demonios de Venus temblaban del miedo ante un chico que ponía la diferencia, y que esto venía desde su familia. De esta manera Albedo comenzaría a admirar más a Bardo, ya que lo vería como una llama que daría luz en un mundo oscuro, así poniéndose feliz, pero sobre todo, ella comenzaría a enamorarse de él, por lo que ella recobraría la esperanza de encontrar lo que siempre quiso desde que le fue arrebatada su vida. Pero también, la sensación de querer sentirse querida otra vez, no solo por Sonriente, sino también de compartir sus ideas, y que no sea juzgada, ni discriminada, la sensación de volver a sentirse en una familia, de experimentar el amor.